En esta segunda parte vemos cómo insertar datos. Bien, en el botón agregar tenemos la codificación. Entro a estas rutinas y podemos visualizar de que hemos codificado usando try y catch siempre. Si esto no va, da error, ya lo hemos dicho. Luego, string query. Estamos creando la instrucción, que en este caso no es una consulta, pero se le suele llamar por costumbre query a las instrucciones SQL, aunque sean de insertar o de actualizar. Y tenemos acá justo la sintaxis de cómo insertar registros. Entonces a usuario le vamos a insertar un nombre, apellido, alias, clave, ID. Son 5 parámetros. Y estos 5 parámetros estamos diciendo, no sabemos cuáles son, los vamos a dejar como una incógnita y eso lo creamos dentro de la cadena SQL, o sea de la instrucción. Estos 5 parámetros los vamos a definir uno por uno como una instrucción parametrizada. Eso lo vemos a continuación. Para crear una instrucción parametrizada creamos un objeto de la clase preparedStatement y esto nace de preparedStatement pero a raíz de una conexión válida. Recordemos que esta conexión fue creada en el constructor del formulario y ya funcionó, ya se ejecutó, ya se creó y no dio ningún error. La conexión está hecha y fue exitosa. Solo así puede funcionar la instrucción. Muy bien, entonces dice, créeme por favor una instrucción a partir de esta cadena. Entonces en la cadena queda fijado cuáles son los valores, cuál es la tabla, cuáles son los campos que se van a insertar y cuántos parámetros se van a poner. Si ustedes se fijan son 5 parámetros, uno para cada uno de los campos que se han enumerado. Pues entonces, ocupando el preparedStatement, el objeto, hacemos uso de la función setString para las cadenas de texto y me voy pues a lo rústico, uno por uno. El primero, que es el primer signo de interrogación, por su respectivo orden le corresponde al nombre. Entonces pongo la ruta del getText del nombre, haciendo trim para limpiar espacios en blanco. Luego el segundo parámetro es el apellido y así sucesivamente con el tercero y el cuarto. Ojo que con el getPassword, como les había dicho en la parte 1 de estos videos, no me va a devolver el texto visible, sino que ya el encriptado. Podríamos ver en otros videos más acerca de cómo encriptar con algoritmos propios, algoritmos genéricos, el uso de semillas, etc. Bien, luego se le limpian caracteres en blanco por paranoia. Y luego en este caso el quinto parámetro era, veamos cuál era el ID. O sea, este quinto carácter de interrogación y se refiere a un entero, no es un string, entonces ocupo setInt. Así también hay setDouble, etcétera, para cada tipo de dato. Este es el quinto y aquí obtengo el valor, el getValue de un spinner y lo convierto a entero. Hago la conversión porque el getValue me devuelve un objeto object genérico, porque bien podría ser un entero, bien podría ser un doble con decimales. Entonces yo hago la conversión para explicarle en qué formato quiero que lo haga la inserción. Y aquí sí, aquí dice preparedStatement pst execute y ahí manda la instrucción al motor de la base de datos para que ésta se ejecute. Esto ya es la instrucción propiamente dada. Todo lo anterior fue la etapa de preparación de la instrucción y aquí es donde ya se está efectuando. Daría error, por supuesto, si hay algún problema de malformación de la cadena SQL, de la instrucción y de los parámetros. Por ejemplo, si yo aquí en lugar de setInt pusiera setString, daría error, porque la tabla, ya vimos su estructura, no está por recibir string en ese campo, sino que solo enteros. Luego limpio los controles visuales para que parezca que ya se insertó y el área del formulario quedó lista para poder meter más registros. Y luego viene la excepción, que es me va a decir, mire, ha ocurrido un error, si es que pues nos hemos desconectado del servidor o algo ha fallado, etcétera. Lo interesante es de que vuelvo a llamar consultar. Consultar es la misma función que invoqué en el constructor del formulario para que recargara los datos de la tabla, que me borraba los registros que estaban en la tabla y luego recargaba todo mediante una consulta a la base de datos. Entonces así me muestra siempre la información actualizada. Esta es la forma más básica de hacerla, la aplicación. Luego, ¿cómo funciona modificar? Lo de modificar es muy similar.
en cuanto a programación JDBC, hablo de agregar, y esta es la ventaja. Si ustedes conocen cómo hacer un procedimiento, se les facilita muchísimo hacer otros más, incluso entre diferentes motores de bases de datos. Pero este paso no es único. Este proceso se da de varios pasos. Veamos esos varios pasos. Lo voy a correr otra vez para que podamos recordarlo. Voy a dar run, y este proceso se da de varios pasos. El primero es seleccionar un nombre, por ejemplo Zulma, que es el que veo acá. El primer paso es seleccionar un registro, sino que voy a modificar de quién si no he seleccionado un registro. Entonces lo primero es hacer un clic sobre el objeto de la tabla, capturar el ID de ese registro, en este caso es el registro 1 porque es el segundo. Eso ya lo hemos hablado ampliamente en clases anteriores. Y luego se cargan los valores en los controles, y aquí puedo modificar. Digamos que Zulma no se llamaba Zulma, sino que se llamaba Luisa. Digamos que se llamaba Luisa, y su alias no es $R, es $G, por inventar algo, y voy a dar clic en modificar y ahí aparece ya Luisa. Por supuesto esto está modificado en el motor de base de datos ya, si no hubiera dado un error. Entonces después de que he digitado, doy clic en modificar. Entonces decía, este proceso es de varios pasos. Primero selecciono, luego modifico, y luego mando el comando de propiamente modificar en la base de datos. Veamos cómo funciona esto. Primero tengo que ver en las propiedades de mi tabla, en los eventos, que hay un evento que se llama así, mouse clicked, que es el que se ejecuta cuando yo doy clic con el mouse. Y lo que hago es lo siguiente. Este es código fuente que ya habíamos visto antes. Yo selecciono en qué registro me he enfocado, y si el primer registro es el que quiero modificar, el índice que se captura es el registro seleccionado, que sería 0. Sería 1 para el segundo, y así sucesivamente. Luego, para poder extraer la información de la tabla, ¿cuál información de la tabla? Es esta información, se las muestro a continuación. Este nombre del primero que dice Diego, cuando yo doy clic a todo el registro, pues el nombre Diego se muestra en la casilla nombre, el apellido Martínez en la casilla de apellidos. Entonces yo cierro esto para poder ver el código fuente, pero lo que estoy haciendo es un mapeo de la información que tengo dentro de la tabla, la paso a los controles donde sí puedo editar, porque es así como lo he querido hacer. Puedo modificar directamente en la tabla, si podría, y modificar las cosas allí si se puede, pero lo he querido hacer desde un punto de vista de un pequeño formulario con un listado de datos en una tabla, como divorciado, en este ejemplo al menos. Muy bien, entonces para poder acceder a esos datos yo tengo que hacer uso del modelo de la tabla, y para hacer uso del modelo de la tabla tengo que extraer el JTable1 get model, el modelo de la tabla, y ponerlo en un default table model. Entonces para extraer ese modelo de la tabla yo hago el casting para que convierta el objeto a un objeto predeterminado de modelo de tablas, y lo pongo en este nombre de objeto, MDLTMP, que es una malformación del inglés modelo temporal, model temporal, o modelo temporal, como usted le quiera decir. ¿Para qué me sirve haber hecho esta referencia? Es como que si fuera un apuntador, como que si apuntara a la dirección de memoria donde está el modelo. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para ahorrar un poco el tamaño de las instrucciones, por la siguiente razón. Como voy a agarrar la información que está en los registros de la tabla, y en este caso el registro al que le he dado clic, entonces lo que voy a hacer es llenar el text field de nombre con el dato que está en la tabla. Entonces hago uso de modelo temporal para hacer referencia al modelo de la tabla, y luego ocupo getValueAdd, que este es un valor agregado. Con esto estamos viendo cómo extraer un valor, cómo ir a sacar un valor de una tabla. Ya no es solo ir a meter a una tabla para mostrar, sino también extraer. Entonces, como esto es como una matriz, como que si fuera una hoja de cálculo o una matriz bidimensional, por eso nos cae bien estudiar un poquitito de matemática. Entonces primero decimos cuál es la fila,
y la fila es el índice. La fila es aquella a la que le dimos clic. Repetimos, si le di clic a la quinta fila, pues el índice es 4. Entonces ahí tengo mi registro seleccionado, pero mi registro tiene varios campos. ¿Cómo que varios campos? Pues son las columnas. Tiene nombre, apellido, alias y clave. Entonces nombre es el 0, apellido es el 1, alias y así sucesivamente. Entonces vemos de que voy a traer de ese primer registro que capturé con índice, quiero la posición 0, o sea el nombre, el primer campo. Luego lo paso a string porque si he configurado la tabla a que contenga objetos genéricos, lo que me va a devolver es un objeto tipo object. Entonces yo lo voy a pasar a string, a menos que explícitamente en el modelo de la tabla yo le diga que quiero que el tipo de datos sea string. Eso se hace acá. Lo muestro rápidamente. En Properties, en Modelo, Table Model. Aquí, en el tipo del objeto, yo he dejado el tipo de objeto genérico, pero puedo decir que sea string, y entonces ya tengo que hacer la comunicación forzada de que sean solo tipo string. Pero yo le he dejado como objeto genérico para mostrar cómo se haría la conversión de tipos. Nada más para ampliar un poco la ilustración del ejemplo, pienso yo. Bien, entonces lo paso a string y le hago un trim por sanidad para eliminar espacios en blanco. Muy bien. Entonces, con esta ruta yo obtengo la fila y el campo y lo meto al nombre. El apellido es igual. Hago la ruta del modelo y es el mismo índice porque es el mismo registro, pero quiero el siguiente campo, que es el apellido. Entonces me muevo un espacio dentro de la lista de los campos y en este caso voy con el número 1, que es el apellido, y así el alias el 2, la clave el 3 y el spinner, que es un valor que está en la posición 4 y que yo lo paso a string porque había sido declarado en la tabla como objeto. Su tipo es un objeto genérico que no está vinculado a un tipo de datos primitivo. Entonces yo lo paso a string y después lo paso a entero con parseInt. ¿Podría cambiar un objeto genérico a entero directamente? Pues eso es una buena idea que se me acaba de ocurrir. Pude haberlo hecho, pero lo había pensado por costumbre. Primero pasarlo a string y luego ocupar el parseInt. Ok, entonces este era el primer paso, que es seleccionar un objeto mediante acción del usuario y cargar esos valores dentro de los objetos TextField y el spinner del formulario. Okay, este era el primer paso. Y ahora viene el siguiente paso. Supongamos de que cuando ya se ha modificado la información que queríamos modificar, entonces vamos a decirle al motor de base de datos que efectivamente ya queremos guardar esa información. Entonces dentro de modificar existe la belleza de que estamos prácticamente reutilizando la lógica porque no necesitamos hacer codificación diferente para cada instrucción. Veamos que esto es muy parecido a lo de insertar. Primero hago una verificación de que el registro seleccionado sea mayor que -1, porque si no es mayor que -1, pues entonces getSelectedRow, si no he seleccionado ningún registro como usuario, entonces el índice getSelectedRow me va a decir que es -1. Entonces eso es para prevenir que no se mande una instrucción modificar sin haber dado clic en alguno de los registros. Pero si todo va bien y ya índice tiene un valor válido, que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, etc., entonces dentro de un try se da una situación semejante, si no por decir casi igual, a la de insertar, que hago un prepared statement, o sea, es una instrucción preparada, en la cual mi instrucción a la base de datos, en lugar de ser un insert, es un update. Pero fíjense bien de que es una instrucción preparada en donde los valores que van a tomar tienen su forma de interrogación y que van a ser modificados a través del prepared statement como parámetros. Lo que sí se concatena es el ID.
¿Por qué se concatena el ID? Porque, bueno, el chiste se me ocurría a mí es de que no esté cambiando el ID, como su número de pasaporte, su número de identificación, que no va a estar cambiando tan a menudo, o no debería. Entonces, eso es una constante, y esta es la restricción para modificar solo un registro. Entonces, extraigo el valor del índice. Extraigo el valor del índice en la posición 4 y lo convierto a string. Y con esto rescato el ID de aquel registro que había seleccionado. Y voy a... Perdón, se movió esto. Ahí está. Ahora voy a crear la instrucción preparada con una conexión previamente ejecutada, o sea, una conexión previamente establecida y en forma. Yo creo una nueva instrucción preparada y yo voy definiendo los parámetros uno a uno. El primero es la información del nombre, el segundo es la del apellido, y este orden de 1, 2, 3, 4 es el primer signo de interrogación es el 1, el segundo es el 2, etcétera. Recordemos que este es el caso de la excepción, en lo cual no contamos a partir de 0 sino a partir de 1. Así fue desde el principio y habría que acostumbrarnos a esta lógica. Ok, esto es prácticamente lo mismo que la función de insertar, y esto se ejecuta hasta que mandamos con prepared statement execute, que es la instrucción, y la función ejecutar. Reseteamos a cadenas de texto en blanco los objetos textfield y luego recargamos consultar para que dé la impresión de que se inserta el nuevo valor, pero en realidad lo que hace es ir a buscar otra vez a la base de datos y recargar la consulta ya actualizada tal y como está en la base de datos.